Siempre pensé que la familia era un tejido frágil, hecho de hilos que podían tensarse, romperse o enredarse sin previo aviso. Y aunque yo había dedicado media vida a mantener los hilos unidos, jamás imaginé que un día mi propia nuera sería quien tirara de ellos con tanta fuerza que casi nos deja sin estructura. No porque fuera mala persona, no porque quisiera destruir nada, sino porque tenía miedo. Y el miedo, cuando no se nombra, siempre busca culpables. La primera vez que me llamó controladora fue un jueves por la tarde. El sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando las tazas de té sobre la mesa. Yo había preparado pan dulce, como hacía cada vez que ellos venían de visita. Mi hijo, Manuel, estaba en el jardín revisando unas plantas nuevas, y ella, Clara, entró con su bolso al hombro, el ceño ligeramente fruncido, como si algo la apretara desde dentro. «De verdad», suegra dijo, dejando el bolso sobre la silla. «Usted quiere meterse en todo». Se quedó ahí, mirándome con una mezcla de incomodidad y desafío. «Es que es controladora». Lo dijo sin maldad, pero tampoco con cariño. Más bien con esa frustración que alguien guarda demasiado tiempo hasta que se escapa por un borde. Me quedé quieta un segundo, procesando sus palabras. No me defendí, no la contradije, no expliqué nada. Solo respiré. «¿Controladora?», pregunté con suavidad. «Sí», respondió ella, cruzándose de brazos. «Siempre quiere opinar en lo nuestro. Siempre tiene algo que decir. Siempre se mete». No levanté la voz. No me dolió el orgullo, pero sí sentí una punzada honda en el pecho. No por lo que dijo, sino por lo que significaba. Porque ella no sabía. Nadie sabía. Nadie, excepto yo, conocía el secreto que había guardado durante años. Un secreto que, si salía a la luz, podría destruir su matrimonio con mi hijo. Y no uno de esos secretos cómodos de contar, esos que al final se alivian cuando se dicen. No, este era uno de los secretos que quemaban, que tenían consecuencias, que podían romperlo todo. La miré con calma. «Clara, nunca he querido controlarlos», dije bajando la mirada hacia mis manos. «Solo intento cuidarlos». Ella resopló sin entender. «Pues no hace falta», respondió. «Manuel y yo podemos cuidar de nosotros mismos. No necesitamos que usted esté vigilando todo». «Vigilando». La palabra cayó pesada en mi pecho. Si supiera lo que he visto, si supiera lo que he callado por protegerla, si supiera lo que guardo desde antes de que ella entrara en esta familia. Pero me callé, porque la verdad todavía no podía salir. Manuel entró a la cocina en ese momento, ajeno al peso que había en el aire. «¿Pasa algo?», preguntó mientras buscaba un vaso de agua. Clara fingió una sonrisa rápida. «Nada, solo estábamos hablando». Él la abrazó por la cintura sin darse cuenta de cómo evitó su mirada. Yo observé todo en silencio. Cuando Manuel salió otra vez al jardín, Clara me dedicó una mirada dura. «Solo quiero que nos dé espacio», dijo. «Su hijo ya no es un niño». Sentí la frase como una pequeña estocada, aunque no por la intención, sino por el eco que traía consigo. «Lo sé», respondí. «Justo por eso me preocupa». Ella frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». Pero antes de poder responder, Manuel volvió a entrar. «¿Y ese pan dulce?», preguntó con una sonrisa. Yo sonreí también, y el momento se deshizo en apariencia. Clara tomó su bolso. Dijo que iba a salir un momento a llamar a una amiga. Y se fue. Manuel se sentó a la mesa sin notar la tensión. «¿Estás bien, mamá?», preguntó sirviéndose té. «Sí», hijo, respondí, «solo cansada». Él me miró con esa ternura adulta que todavía conservaba rastros del niño que fue. Y entonces, mientras lo veía comer su pan dulce con un gesto tan simple, tan cotidiano, tan inocente, algo dentro de mí se contrajo. Porque él confiaba en mí, porque me amaba, porque no tenía idea de lo que yo sabía. Y yo tampoco sabía cuánto tiempo más podría cargarlo sola.
ese secreto, ese peso, ese riesgo que pendía sobre su matrimonio, ese algo que, si Clara supiera, jamás volvería a mirar a mi hijo de la misma manera. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en la mesa con la tetera vacía y la casa en silencio. Miré mis manos, las manos que habían construido un hogar, que habían cuidado, amado, sostenido. ¿Cómo explicarle que lo que hacía no era controlar, sino proteger? ¿Cómo explicarle a alguien que no quería escuchar? ¿Cómo decirle que mi preocupación no era sobre su forma de llevar el hogar, sino sobre lo que podía romper el suyo para siempre? Porque Clara creía que yo era una mujer entrometida, que me metía en su relación, que no sabía soltar a mi hijo. Pero no, lo que yo sabía era algo completamente distinto, algo que podría romper su vida, algo que Manuel había hecho. Algo que Clara jamás sospecharía y que yo había decidido callar, hasta que ya no pudiera. Durante los días siguientes, las palabras de Clara se quedaron conmigo como un eco molesto, no por el insulto, sino por lo lejos que estaba de entender la verdad. Ella veía mis cuidados como intromisión, mis silencios como juicios, mis pausas como intentos de control. Pero no era eso. Nunca había sido eso. Yo solo estaba tratando de prevenir que una bomba estallara en su vida y en la de mi hijo. La mañana del sábado, Manuel llegó solo. Traía una expresión cansada, como si hubiera dormido poco o como si algo lo estuviera carcomiendo por dentro. Lo conozco demasiado bien como para no notarlo. ¿Y Clara?, pregunté mientras le servía café. Se pasó la mano por la nuca, evitando mi mirada. Quiso quedarse en casa, respondió, como si no quisiera entrar en detalles. Me senté frente a él, dejando mi taza a un lado. ¿Peleas?, pregunté suavemente. Él suspiró. No exactamente. Solo está sensible. Últimamente todo le molesta. Y creo que cree que tú tienes la culpa. Respiré despacio. Yo no quiero molestarla, hijo. Él levantó la vista, con una mezcla de cansancio y ternura. Lo sé, mamá, pero ella siente que tú no confías en ella. No confiaba, no podía, no mientras guardara el secreto que guardaba. Me incliné un poco. Manuel, hay cosas que tú no estás viendo. Él frunció el ceño. ¿Qué cosas? Me quedé en silencio. Mi corazón tamborileaba en el pecho. Ahí estaba, el borde de la verdad. El borde donde yo sabía algo que él no... Algo que Clara jamás sospecharía. Algo que, si lo confesaba, podría romper los frágiles hilos de su matrimonio. Pero no era el momento. Nada, hijo, dije finalmente. No quiero meterme. Él suspiró, frustrado. Mamá, eso es justo lo que ella dice. Me mordí el interior de la mejilla. Si supiera... Manuel salió al jardín un momento para revisar el estado de unas plantas que estábamos tratando de salvar. Yo lo observé desde la ventana, con ese gesto preocupado que solo las madres conocemos. El viento movía su camisa y él caminaba de un lado a otro, tocándose la frente, como si cargara demasiadas cosas en la mente. Yo sabía que así era, porque su secreto no solo podía destruir su matrimonio, podía destruirlo a él, y yo, como madre, no podía dejar que eso pasara, aunque me llamaran controladora, aunque me culparan, aunque no entendieran mis silencios. Prefería cargar sola la verdad antes que ver a mi hijo perderlo todo. Cuando volvió a entrar, supe que debía decir algo pequeño, no la verdad completa, pero sí una semilla de ella. Hijo, ¿estás bien?, pregunté. Él se sentó a mi lado y apoyó los codos en la mesa. Mamá, yo... Se detuvo. Siento que Clara y yo no estamos conectando. Siento que me mira como si estuviera esperando que yo fallara en algo. Mi corazón dio un vuelco. Si supiera lo cerca que estuvo de fallar. Si supiera cuántas noches me quedé despierta rezando para que su secreto no saliera a la luz.
A veces las personas cargan miedos antiguos, dije con suavidad, y esos miedos aparecen en las relaciones. Él frunció el ceño. ¿Crees que ella tiene miedo? Creo, respondí despacio, que ambos tienen algo que no dicen. Él me miró con esa mirada que siempre tuvo desde niño cuando presintió que yo sabía algo que él no. ¿Mamá? ¿Qué estás callando? Un nudo me cerró la garganta, pero no podía. Aún no. Nada, hijo, mentí con delicadeza. Solo quiero que estén bien. Él suspiró, frustrado una vez más. Esa noche, Clara me llamó. Su nombre apareció en la pantalla del teléfono y una tensión fría me recorrió el pecho. Respondí. «¡Suegra!», dijo con una voz tensa. «¿Podemos hablar?» «Claro. Hoy Manuel estuvo raro», dijo. «Y creo que es por usted». Me apoyé en la mesa. «Clara, yo no quiero causarles problemas». «Pero los causa», respondió ella, sin dureza, pero sí con cansancio. «Él cree que usted sabe algo. ¿Y yo? Yo no sé si eso es peor». Me quedé en silencio. «Solo quiero que nos deje vivir tranquilos», continuó. «Usted piensa que yo no soy suficiente para su hijo, ¿verdad?» Mi corazón dio un salto. «No, Clara, no es eso». «¿Entonces qué es?», preguntó ella, quebrándose un poco. ¿Por qué siento que me observa todo el tiempo? ¿Que duda de mí? ¿Que mueve los hilos sin decirlo? Respiré hondo. Si supiera que la que puede romperse es ella. Si supiera quién realmente la pone en riesgo. Si supiera lo que me encontré aquella tarde y que no he dicho. Si supiera que la estoy protegiendo. Pero no podía decirlo. No todavía. Solo quiero que cuides a mi hijo, respondí con suavidad. Ella guardó silencio. Un silencio largo. «Lo amo», dijo finalmente. «¿No le basta eso?» Cerré los ojos. «Sí», respondí bajito. «Me basta». No era verdad. No mientras el secreto existiera. Cuando colgué, me quedé en la oscuridad de la cocina, con el corazón latiéndome fuerte. Cerré los ojos y recordé aquella tarde, aquella escena que yo había visto sin querer y que desde entonces me perseguía como una sombra. Recordé las voces, recordé el movimiento rápido, recordé el temblor en sus manos, recordé la mentira que él dijo después, recordé que ella nunca supo y recordé que si ella se enteraba, su matrimonio no sobreviviría. Yo no era controladora, era testigo. Y ese era un papel mucho más pesado. Aquella noche casi no dormí. Me quedé dando vueltas en la cama, escuchando el silencio de la casa, como si pudiera hablarme, como si pudiera decirme qué hacer con este secreto que ya no sabía cómo sostener. Cerraba los ojos y veía la expresión de Clara al llamarme controladora. Veía la confusión de mi hijo cuando notó mi silencio. Veía mis propias manos temblando sobre la mesa, y encima de todo veía ese recuerdo, ese momento prohibido que había presenciado sin querer y que todavía ardía en mi memoria como una herida que no cicatriza. Me levanté antes del amanecer y salí al patio. El aire frío me golpeó las mejillas, despertando mis sentidos. Me acerqué al árbol grande en medio del jardín. Ese que había visto a Manuel dar sus primeros pasos, ese que había escuchado tantas risas en cumpleaños familiares, ese que había sido testigo de una vida entera. Me apoyé allí y respiré hondo, como si necesitara del tronco para sostenerme. La verdad seguía allí, y no iba a desaparecer. Mientras observaba la luz del sol asomarse con timidez, supe que no podía quedarme callada para siempre. No podía vivir con esta carga. No podía dejar que Clara siguiera creyendo que yo era su enemiga cuando la estaba protegiendo, pero tampoco podía soltar la verdad sin medir las consecuencias, porque una cosa era hablar y otra, muy distinta, destruir. A media mañana, Manuel llegó sin avisar. Traía los ojos cansados, como si tampoco hubiera dormido. Cuando lo vi entrar, supe que el tema no iba a esperar. Mamá dijo apenas cerró la puerta: «Tenemos que hablar». Lo invité a sentarse en la mesa,
como siempre. Él se sentó frente a mí, pero no tocó la taza de café que le serví. Clara cree que tú la odias, dijo sin rodeos. Cree que no confías en ella. Cree que la estás juzgando todo el tiempo. Sentí un pinchazo en el pecho. No la odio, respondí. Nunca la he odiado. Entonces, ¿por qué actúas así?, preguntó él, frustrado. Hubo un silencio lleno de cosas que él aún no sabía. Yo respiré profundamente. Porque tengo miedo, dije finalmente. Él frunció el ceño. ¿Miedo de qué? Me quedé mirándolo un largo rato antes de hablar. De que algo pase, de que algo salga mal, de que algo que tú hiciste vuelva a repetirse. Sus ojos se abrieron, como si entendiera algo que había estado escondiendo también de sí mismo. «Mamá», murmuró, «¿qué es lo que tú sabes?» Mi pecho latía fuerte. Era ese borde otra vez. «Manuel», dije con voz suave, «no me obligues a decir algo para lo que no estás listo». Él golpeó la mesa con la palma, no con fuerza, sino con desesperación. «Estoy listo», exclamó. «Estoy cansado de sentir que tú estás protegiendo algo que no entiendo». Se llevó las manos al cabello. «Mamá, dime la verdad, por favor». Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, la decisión estaba tomada. La vi, dije. Él se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿Viste?, susurró. Mis dedos temblaron sobre la mesa. Vi cuando estabas con otra mujer, dije despacio, antes de casarte con Clara. Un silencio absoluto cayó entre nosotros. Él palideció. Sus ojos se llenaron de una mezcla de vergüenza, miedo y un dolor que yo había temido ver desde hacía mucho. «Mamá», murmuró, casi sin aire, «eso fue, antes de todo, fue un error. Fue algo que no debió pasar». «Lo sé», respondí con calma. «Y nunca lo dije. Nunca. Porque era tu vida. Porque pensé que podrías manejarlo. Pero cuando te vi esconderlo, cuando vi cómo te consumía, entendí que ese secreto podía volver a aparecer, que podía hacer daño, que podía romperlo todo». Él se cubrió el rostro con ambas manos. Respiraba rápido. «No, no puede saberse», dijo. Clara nunca me perdonaría». Mi corazón se encogió. Ese era el miedo que yo había cargado por él. Ese era el miedo que lo estaba consumiendo a él también. «Manuel», dije con suavidad, «yo no quiero destruir tu matrimonio, pero tampoco puedo dejar que ella piense que soy una villana, que soy una mujer que quiere controlar sus vidas. Yo solo estaba tratando de evitar que el pasado se repitiera». Él bajó las manos y me miró. Tenía los ojos brillantes. «¿Mamá? No va a repetirse», dijo con una convicción temblorosa. «Se lo juro. No soy el mismo hombre, no lo soy». Me partió el alma escucharlo, porque yo sabía que había cambiado, pero también sabía que los secretos se mueven, se filtran, se sienten. «Clara no sabe nada», dije, «pero su instinto sabe algo. Las mujeres sentimos cuando hay algo que no se ha dicho». Él cerró los ojos con dolor. «¿Qué hago?», preguntó. «¿Le digo la verdad? ¿Me callo? ¿Cómo la protejo sin perderla?». Le toqué la mano. «Una madre siempre sabe cuando su hijo está en el borde. No puedes vivir con miedo», dije. «Y ella tampoco». «Pero si lo sabe», susurró él, «me dejará. Y si no lo sabe», respondí yo, «te perderás tú mismo». Él tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no quiso dejar caer. «Tengo miedo, mamá». Le acaricié el rostro. «Yo también, hijo. Pero los secretos y los matrimonios no pueden vivir juntos para siempre». Él bajó la mirada, temblando. «¿Cómo hago esto sin destruirla?». Mi voz salió suave, pero firme, con verdad, con delicadeza, con valentía y con amor. Él asintió, aunque estaba roto por dentro, y yo, mirándolo, supe que estábamos a punto de entrar en un territorio donde ya no habría silencios posibles. Después de aquella conversación, en la que mi hijo finalmente supo que yo conocía su secreto,
La casa quedó con una quietud espesa, como si el aire se hubiera detenido entre las paredes. Manuel salió sin decir demasiado, diciendo que necesitaba pensar, y yo lo dejé ir. Un hijo adulto también necesita espacio para sostener sus propios silencios, aunque a una madre le pese no poder seguirlo. Me quedé sola, mirando la taza vacía que había dejado sobre la mesa. Todavía tenía la marca de sus dedos, como un rastro del miedo que le había visto en los ojos. Respiré hondo. Había dado el primer paso, pero los pasos que venían ahora serían más difíciles. Por la tarde, recibí un mensaje de Clara. Un mensaje corto, casi seco. ¿Podemos hablar mañana? Sentí un ligero escalofrío, no por temor a ella, sino por lo que significaba ese mensaje. Ella había estado sintiendo algo. Había estado oliendo la verdad sin saber que había verdad. Las mujeres, incluso cuando no saben qué pasa, siempre huelen el movimiento del alma ajena. Le respondí, «Claro, Clara, a la hora que quieras». No tardó en marcar. «Perdone que la moleste», dijo con la voz cansada. «Solo, Manuel está extraño y no me dice nada». Me llevé una mano al pecho. «Clara, Manuel está procesando cosas antiguas», dije con sinceridad, pero sin revelar demasiado. «¿Cosas antiguas?», preguntó ella, como si su instinto despertara de inmediato. «Sí», respondí. «Cosas que arrastraba desde antes de casarse». El silencio de ella fue tan largo que pude imaginar su rostro tensándose. «¿Tiene que ver conmigo?», preguntó al final, con un hilo de voz. «No directamente», respondí, «pero sí tiene que ver con ustedes». Sentí cómo se le rompía un poco la respiración al otro lado de la línea. «Suegra, ¿él me engañó?», preguntó de pronto, sin rodeos, como quien lanza una flecha al viento sin saber dónde va a caer. Me quedé en silencio, el tipo de silencio que duele, no porque quiera mentir, sino porque decir la verdad a destiempo también destruye. «Clara, no es mi lugar responder eso», dije con suavidad. «Es el de Manuel». Ella tartamudeó algo parecido a un sollozo contenido. «Yo siempre tuve miedo de eso», confesó. «No sé por qué, pero siempre sentí que había algo que él no decía. Y yo, escuchándola, supe que ya estaba dentro del terreno de la verdad, aunque aún no la viera». «Clara», dije con voz dulce, «mañana hablamos mejor. En persona». «Sí», susurró ella. «Está bien», colgué. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto peligroso. Lo era. Las palabras que vendrían serían cuchillos o cura, dependiendo de cómo se dijeran. Esa noche, Manuel volvió a casa. Lo escuché entrar al pasillo, respirar profundamente y luego acercarse a la mesa donde yo estaba sentada. Tenía los ojos enrojecidos, como alguien que había llorado sin testigos. «Mamá», dijo suave. «Aquí estoy», respondí. Se sentó frente a mí. «Clara sospecha», dijo, llevándose las manos al rostro. «Las mujeres siempre sospechamos cuando algo no está dicho». Él apretó los dientes. «Mamá, si le digo la verdad, ¿usted cree que puedo perderla?» «Sí», respondí con honestidad. «Puede pasar». Él cerró los ojos con fuerza, como si esas palabras le dolieran más que cualquier confesión. «Pero si no lo dices», añadí, «te vas a perder tú mismo. Y eso es incluso peor». Él abrió los ojos, húmedos, vulnerables. «Tengo miedo», susurró. «Mucho más del que pensé». Me levanté, rodeé la mesa y me incliné para abrazarlo. Lo sentí temblar, como si volviera a ser un niño. «Hijo, a veces el precio de la verdad es alto», susurré, «pero el precio de la mentira es eterno». Él se quedó en silencio largo rato, respirando contra mi hombro. A la mañana siguiente, Clara llegó puntualmente. Traía el cabello recogido y los ojos hinchados. Sabía que había llorado. Sabía que había pasado la noche imaginando escenarios. Ella siempre había sido sensible, pero también fuerte. Tenía carácter,
tenía corazón, tenía intuición. Por eso la elegí para mi hijo, porque sabía que podía sostener cosas difíciles, al menos en teoría. Nos sentamos en la sala. Yo le ofrecí té, pero ella negó con la cabeza. «Suegra», dijo con voz quebrada, «dígame la verdad. ¿Hay algo que yo deba saber?» Me quedé mirándola largo rato. Ella creía que yo era una mujer dura, controladora, metida, pero ahora estaba sentada frente a mí como una hija perdida, buscando un faro. «Clara», empecé, «lo que te tengo que decir no es mío, es de Manuel». Ella tragó saliva. «¿Me fue infiel?», preguntó de nuevo, esta vez sin temblar. Mi silencio respondió por mí. Ella llevó una mano a su boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «Dios mío», susurró. «¿Cuándo?» «Antes de casarse contigo», respondí con suavidad. «Antes de que empezaran una vida juntos. Fue un error. Uno que lo persigue. Uno que él no sabe cómo confesar». Ella cerró los ojos, dejando que 2 lágrimas cayeran por sus mejillas. «Yo lo sabía», susurró. No sabía qué, pero sabía que había algo. Me incliné hacia y adelante. «Clara, él te ama, de verdad, pero también está roto de miedo». Ella apretó las manos sobre su regazo. «¿Y qué quiere que haga con esto?», preguntó quebrada. «¿Qué se supone que haga?». Le toqué la mano. «Escúchalo. No lo destruyas antes de oírlo. No tomes decisiones en medio del dolor». Ella respiró hondo, como si la frase le diera un hilo al que aferrarse. «¿Y usted?», preguntó de pronto. «¿Por qué me protegió?». Sonreí triste. «Porque también soy mujer, y sé lo que duele una verdad dicha sin cuidado». Ella lloró en silencio, y yo supe que la siguiente parte ya no era mía, era de ellos dos. Después de que Clara se marchó aquella mañana, quedé sentada en la sala con una sensación extraña en el pecho, como si hubiera abierto una ventana en medio de un huracán. No sabía si había hecho lo correcto, no sabía si había protegido a mi hijo o si había empujado a Clara a un abismo. Pero la verdad tiene una forma cruel de abrirse paso cuando ya no cabe en ninguna parte, y yo llevaba demasiado tiempo sosteniendo un silencio que no me pertenecía. Pasó 1 hora antes de que escuchara la puerta principal abrirse de golpe. Era Manuel. Su rostro estaba pálido, los ojos encendidos por una mezcla de miedo y enojo. «¿Se lo dijiste?», preguntó, apenas entrando. No respondí con calma. Yo no se lo dije. Ella lo dedujo. Su corazón ya lo sabía. Manuel se pasó las manos por el cabello, caminando de un lado a otro de la sala, como un animal acorralado. «Mamá, no entiendo por qué. ¿Por qué dejaste que llegara a eso? Porque no podía seguir viéndolos romperse sin entender por qué respondí con serenidad. Porque tú estabas ahogándote en tu propio secreto, y ella sintiendo la sombra sin ver su forma. Él se detuvo frente a mí. «¡Es mi matrimonio!», exclamó. «¡Mi vida! ¡Mi error! ¿Por qué te metiste?». Lo miré con una calma que me costó mantener. «Porque soy tu madre», respondí, «y porque estabas cargando un peso que te estaba destruyendo». Él apretó los dientes. «No necesitaba que intervinieras». «Entonces, ¿por qué viniste ayer a pedirme consejo?», pregunté suavemente. Él abrió la boca para responder, pero no dijo nada. «Porque lo sabía, porque lo sintió. Yo solo», balbuceó. «No quería perderla». Me levanté y puse mi mano sobre su mejilla. «Y no la has perdido todavía. Pero si quieres salvar este matrimonio, tendrás que ser honesto. No conmigo, con ella». Él cerró los ojos, respirando con dificultad. «Tengo miedo, mamá». «Eso significa que te importa», respondí. Manuel se fue esa tarde a buscar a Clara. Lo vi salir por la ventana, con pasos lentos, como si caminara hacia un juicio. Yo sabía que ese encuentro decidiría el futuro, pero también sabía que no tenía control sobre ello. Y aunque me doliera no poder protegerlo de lo que venía, también sabía que así debía ser.
Era su verdad, su consecuencia, su camino. Me quedé sola muchas horas. No hubo mensajes, no hubo llamadas, solo el silencio de la casa y el tic-tac del reloj. Anochecía cuando la puerta por fin se abrió. Manuel entró, pero esta vez no tenía enojo en los ojos. Tenía algo peor, cansancio, un cansancio emocional que parecía envejecerlo de golpe. ¿Hablaste con ella?, pregunté en voz baja. Asintió, dejándose caer en el sofá. Sí, hablamos. Me senté a su lado, dándole espacio para hablar cuando pudiera. Pasaron minutos antes de que dijera algo. Lloró mucho, confesó. Yo también. ¿Qué te dijo? Que se siente traicionada, que siente que su intuición no la engañó, que no sabe si puede volver a confiar en mí. Bajó la mirada y apretó sus manos. Le dije toda la verdad, añadió. No solo lo que pasó, sino por qué pasó. Le dije que fui cobarde, que fui inmaduro, que nunca debió existir esa otra mujer, que me arrepiento todos los días. ¿Y ella? Él respiró hondo. Que necesita tiempo. Eso es bueno, dije. No te dijo que se iba. No, susurró. Pero tampoco dijo que se quedaba. Yo asentí. El dolor de mi hijo me golpeaba como propio, pero había una parte de mí que sabía que ese dolor era necesario. Las heridas profundas no se cierran en un día, dije, pero el que hayas hablado, eso ya es un paso. Él levantó la vista, con lágrimas contenidas. Mamá, yo no quiero perderla, no quiero perder mi familia. Entonces tendrás que demostrarle día a día que eres un hombre distinto, respondí. No perfecto, no impecable, solo honesto. Él apoyó los codos en las rodillas y escondió el rostro entre las manos. No sé cómo se cura algo así. Con verdad, contesté, con paciencia, con dolor y con amor, si aún queda. Manuel se quedó en silencio, temblando por dentro. Más tarde esa noche, mientras él dormía en su antiguo cuarto, algo que no pasaba desde hacía años, recibí un mensaje de Clara. Gracias por no mentirme. Ese mensaje me hizo cerrar los ojos. No era un perdón, no era una reconciliación, pero sí era un puente. Uno delgado, frágil, pero existente. Le respondí solo, estoy aquí si necesitas hablar, pero el resto es entre ustedes dos. No agregó nada más. Me quedé un largo rato en la oscuridad, pensando en ellos dos, en cómo a veces el amor necesita romperse para poder ser verdadero. Pensé en el dolor de Clara, en el miedo de Manuel, en el peso del secreto que cargué tantos años. Pensé en cómo un solo error puede cambiar el curso entero de una vida, pero también en cómo ese error, si se enfrenta con verdad, puede transformarse en un punto de partida. Me acerqué a la ventana y miré la calle vacía, iluminada por un farol solitario. A veces la oscuridad no avisa. A veces llega sin ruido, sin pausa. Pero la luz también. La luz también regresa, aunque sea despacio. Y mientras veía ese farol parpadear, supe que lo que venía no sería fácil para ninguno de los dos. Pero también supe esto. El amor verdadero no es el que nunca se quiebra, es el que, después de romperse, decide volver a intentar. Los días siguientes fueron un territorio incierto, como caminar por tierra recién removida, blanda y vulnerable. Manuel volvió a quedarse en mi casa durante un tiempo, no porque Clara lo hubiera echado, sino porque ambos necesitaban espacio. Y aunque él no lo decía abiertamente, yo sabía que tenía miedo de volver a casa y ver en los ojos de su esposa un dolor que no sabía cómo sostener. Cada mañana lo veía salir del cuarto con la mirada baja, como si aún no supiera quién era después de la confesión. Las culpas pesan más por dentro que por fuera. Esa es una verdad que aprendí con los años. Una tarde, mientras revisaba unas cosas en la cocina, lo escuché llegar del trabajo. Caminaba lento, arrastrando los pies, como si cada paso fuera un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún podía recuperar. ¿Hablaste con Clara hoy?, pregunté sin girarme.
Sí, respondió, dejando sus llaves en la mesa. Me giré. Sus hombros caídos hablaban más que sus palabras. ¿Y cómo estuvo? Se sentó en una silla, apoyando los codos en las rodillas. Distante dijo, pero me escuchó, y no me cerró la puerta. Eso ya es algo, dije con suavidad. Él suspiró. Me dijo que no sabe en qué creer todavía, que siente que perdió el piso y que ya no confía en su intuición. Me acerqué y puse una mano en su hombro. La traición no solo rompe el corazón, dije, también rompe la brújula. Él levantó la mirada con los ojos húmedos. La estoy destruyendo, mamá. No respondí con firmeza. La heriste, pero destruirla sería seguir mintiendo. Y eso ya no lo estás haciendo. Él cerró los ojos, como si mis palabras fueran un bálsamo que necesitaba. Más tarde, recibí un mensaje inesperado. Era Clara. ¿Puedo pasar un momento? Le respondí que sí. Cuando llegó, mis manos temblaron un poco. Había algo distinto en su mirada. Un desgaste, sí, pero también un brillo de decisión. La invité a pasar. Se sentó en el sofá, respirando profundamente, como si necesitara reunir fuerzas para existir. Gracias por recibirme, dijo. Siempre respondí. Guardó silencio un instante antes de hablar. Manuel me contó todo, dijo finalmente. ¿Cómo te sientes?, pregunté despacio. Ella rió sin alegría, una risa rota, como si hubiera estado viviendo con un fantasma, respondió. No por lo que hizo, sino por lo que ocultó. Miró sus manos. No puedo dejar de preguntarme cuántas veces lo miré a los ojos, sin saber quién era de verdad. Esa frase me perforó el corazón. Clara, dije, acercándome. A veces el miedo hace que las personas se callen incluso cuando aman. Ella suspiró. Eso es lo que más duele. Se le quebró la voz. Yo lo amaba desde la confianza. Él me amaba desde el miedo. Me quedé en silencio, respetando su dolor. No vine a pedir explicaciones, dijo después. Vine a preguntarle algo. Algo que solo usted puede responder. La miré con atención. Mi esposo ¿es un buen hombre? Su voz no tembló. Lo que tembló fue su esperanza. Respiré hondo antes de responder. Sí, dije con convicción. Es un buen hombre que cometió un error muy humano y muy cobarde, pero un error del pasado, no del presente, y su arrepentimiento es real. Ella bajó la mirada. No sé si puedo perdonarlo, susurró. No ahora. Pero levantó los ojos hacia mí. Pero tampoco quiero romper mi matrimonio en una reacción impulsiva. Eso habla de tu corazón, dije, no de su error. Ella sonrió con tristeza. Creo que solo necesito entender si puedo confiar otra vez en mí. ¿Puedes?, afirmé con ternura. Ese instinto que sentiste, ese malestar que no sabías nombrar, era tu corazón diciendo la verdad. Clara apretó los labios. No sé qué va a pasar con Manuel. Me miró con una vulnerabilidad que me estremeció. Pero sé que quiero intentarlo. Mi pecho se aflojó. Por primera vez en días, sentí un soplo de esperanza. Entonces, ve despacio, dije. No necesitas decidirlo todo hoy. Ella se puso de pie. Gracias, suegra, susurró. Aunque no lo crea, usted me ha ayudado. Porque te quiero, respondí, y porque te has convertido en parte de mi vida también. Sus ojos se suavizaron. Nos abrazamos. Un abrazo breve, frágil, pero sincero. Minutos después, Manuel llegó. Al verla, se quedó paralizado. Ella lo miró sin dureza, pero sí con cansancio. ¿Podemos hablar afuera?, preguntó ella. Él asintió, tembloroso. Los vi salir al jardín. No escuché sus palabras, pero los observé a través de la ventana. Cada gesto, cada movimiento. Ella lloró, él también. Ella habló con las manos. Él asentía. Ella retrocedió un paso. Él se llevó las manos al corazón. Ella respiró hondo. Él lloró con las manos en el rostro. Ella se acercó y le tocó el brazo. Él levantó la cabeza y la miró como un niño perdido. Y entonces ella lo abrazó.
Un abrazo pequeño, tembloroso, precario, pero real. Él se derrumbó en sus brazos. Supe que ese abrazo no significaba perdón. Significaba algo incluso más valioso: intención. Intención de luchar, intención de reconstruir, intención de intentar. Cuando ella se fue, Manuel entró despacio, con los ojos hinchados, pero luminosos. «No me perdonó», dijo, «pero tampoco me dejó». Lo abracé con fuerza. A veces respondí: «Quedarse es el primer ladrillo del perdón». Él sonrió triste, pero agradecido. «Mamá, gracias. Gracias por cargar mi verdad cuando yo no podía». Le acaricié el cabello, como cuando era niño. «Para eso existen las madres», susurré. «Para sostener, hasta que los hijos puedan sostenerse solos». Los días siguientes se convirtieron en un vaivén emocional para todos. Manuel iba y venía entre mi casa y la suya, buscando no invadir el espacio que Clara le había pedido, pero también procurando no alejarse demasiado. Era como verlo caminar sobre hielo delgado. Cada paso era medido, cada palabra calculada, cada gesto vulnerable. Y yo, desde la distancia prudente que me había impuesto, lo acompañaba como podía, sin intervenir más allá de lo necesario. Una mañana, mientras preparaba café, lo escuché entrar despacio. Sabía que venía de verla. Supe también, incluso antes de que hablara, que algo importante había pasado. «¿Quieres café?», pregunté sin girarme. «Sí», respondió él, pero su voz tenía un temblor leve. Serví 2 tazas y nos sentamos en la mesa. Él sostenía la suya con ambas manos, como si el calor le diera valor. «Hablamos mucho ayer», dijo finalmente. «¿Mejor?». «Sí», y no respondió con honestidad. Lloró. Yo lloré. Ella dijo que me ama, pero que no sabe si puede confiar en mí de nuevo. Asentí con calma. «Es normal», dije. «El amor no desaparece de un día para otro. La confianza sí». Él bajó la mirada. Me dijo que necesita reconstruir su imagen de mí, que ya no sabe quién soy. «¿Y tú?», pregunté suavemente. «¿Sabes quién eres ahora?». Él se quedó callado largo rato. «Estoy empezando a saberlo», respondió. «Y eso a veces duele». Sonreí con ternura. «Crecer duele, hijo, pero sanar duele aún más». Cerca del mediodía, Clara me llamó. Su nombre en la pantalla me hizo tomar aire antes de contestar. «Hola, Clara», dije con voz cálida. «Suegra», respiró profundamente. «¿Podemos vernos un momento? ¿Sola? Necesito hablar con usted antes de hablar con Manuel otra vez». La tensión me recorrió el cuerpo, pero acepté. «Claro que sí. Ven cuando quieras». Cuando llegó, se sentó frente a mí con una expresión menos rota que días atrás, pero todavía frágil. Esa fragilidad me conmovió. Era la de una mujer luchando entre el amor y la herida. «Gracias por verme», dijo. Siempre respondí. Ella entrelazó sus dedos, un gesto nervioso. «He estado pensando mucho en todo», dijo. «En él, en mí, en lo que pasó, y en lo que usted siempre calló». «No quería lastimarte», respondí. «Lo sé», susurró ella, «y aunque me dolió enterarme así, también sé que usted trató de protegerme». Respiré, agradeciendo por dentro esa claridad. «Clara», empecé, «yo guardé silencio por miedo. No miedo de ti, sino miedo de que la verdad llegara en el momento equivocado y rompiera lo que ustedes estaban construyendo». Ella bajó la mirada. «La verdad siempre llega», susurró, «aunque uno intente esconderla». Sí, respondí suavemente, «pero a veces llega cuando el corazón está preparado para verla, y a veces cuando aún es posible reconstruir». Ella levantó los ojos hacia mí. «¿Usted cree que yo puedo perdonarlo?». «Creo que solo tú puedes saberlo», respondí. «Pero también creo que él está dispuesto a convertirse en un hombre mejor, si tú decides acompañarlo». Clara se quedó en silencio un rato. Ayer dijo con voz baja, después de hablar con él: «Pensé que no iba a poder. Pensé que el dolor era más grande que el amor». Yo asentí.
Lo había visto antes, pero hoy, continuó, al despertar, sentí algo diferente. Sentí que quiero intentarlo. Se le quebró la voz. Porque no quiero perder lo que sí hemos construido. Me incliné y tomé su mano. Eso te hace valiente, Clara. No débil. Ella sonrió triste. Tengo miedo, confesó. Él también respondí. Pero el miedo se hace más pequeño cuando se camina hacia él. Esa tarde, después de que Clara se fue, Manuel regresó de nuevo. Cerró la puerta con cuidado, como quien teme despertar algo dormido. ¿Hablaste con ella?, preguntó apenas me vio. Sí. Él se tensó. ¿Qué te dijo? Lo miré con cariño. Que quiere intentarlo, dije despacio, pero que tiene miedo y que necesita tiempo. Él dejó escapar un suspiro, uno largo, lleno de alivio y angustia. «Mamá», se sentó, apoyándose en la mesa. No sé cómo acercarme sin hacerla sentir presionada. Con pasos pequeños respondí, con gestos claros, con verdad, con paciencia. No sé si soy capaz, susurró. Me incliné hacia él. Sí lo eres, porque estás empezando a ser un hombre que no huye. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se apartó. ¿Crees que pueda recuperarla? No lo sé, respondí con honestidad. Pero sí sé que ella no se rindió. Y eso ya es media batalla. Él asintió, tragando saliva. Por la noche, mientras preparaba la cena, lo escuché hablar solo en la sala. Me acerqué sin llamar la atención. Estaba practicando lo que le diría a Clara, como un niño ensayando una presentación importante. «Clara, quiero reconstruir contigo», decía en voz baja, repitiendo frases, cambiándolas. «Quiero ser un hombre que puedas mirar sin dudas. Quiero que vuelvas a confiar. Quiero que... no sé cómo pedirte perdón sin que suene pequeño». Me llevé una mano al pecho. El dolor genuino, la vulnerabilidad honesta. Esas cosas cambian a las personas. Él siguió hablando solo unos minutos hasta que notó mi presencia. «¿Me escuchaste?», preguntó avergonzado. «Un poco», respondí sonriendo. «Es ridículo», dijo limpiándose los ojos. «Es valiente», corregí, «muy valiente». Esa noche, antes de dormir, me senté en mi sillón favorito y abrí mi cuaderno. Escribí: «A veces los matrimonios no se rompen por falta de amor, sino por falta de verdad. Y a veces, cuando la verdad por fin se dice, duele más que la mentira. Pero si dos almas deciden quedarse, aunque sea temblando, entonces todavía hay camino». Cerré el cuaderno con un suspiro profundo. Miré a mi hijo desde el pasillo, dormido en su viejo cuarto, como si el tiempo hubiera retrocedido. No era el niño que crié, era un hombre enfrentando su sombra. Y yo solo podía acompañar a distancia. Los días siguieron avanzando como si la vida caminara con cuidado alrededor nuestro, evitando pisar las grietas que todavía no terminaban de cerrarse. A veces, Manuel se veía más animado, como si una luz tímida empezara a encenderse dentro de él. En otras ocasiones, volvía a casa con los hombros hundidos, cargando el peso de cada palabra que Clara y él habían intercambiado. No era un camino lineal. Ninguno de los procesos verdaderos lo es. Una tarde, mientras estábamos en la cocina preparando arroz y pollo, él se quedó mirando el vapor que salía de la olla. «¿Crees que ella me ama todavía?», preguntó de pronto. Me giré lentamente. «Sí», hijo, respondí. «Se nota en cada cosa que hace, incluso en cómo sufre». Él apretó la cuchara contra el borde de la olla. «A veces pienso», se detuvo, «que no merezco que me ame». Me acerqué y toqué su mano. «El perdón no es algo que se merezca o no», dije. «Es algo que se trabaja, algo que se cuida, algo que nace desde el corazón del que decide quedarse». Él quedó en silencio, con la mirada clavada en el suelo. «Tengo miedo de que, aunque ella quiera intentarlo, nunca pueda mirarme como antes», murmuró. «Eso es lo más probable», respondí suavemente. «No volverá a mirarte como antes, pero puede empezar a mirarte de una manera nueva». Su respiración tembló.
A veces, la verdad también es un acto de amor. Al día siguiente, Clara me envió un mensaje pidiéndome si podía pasar a mí a hablar conmigo otra vez. Había algo en su manera de pedirlo, en la forma pausada de las palabras, que me hizo saber que no venía a romper nada, sino a buscar claridad. Cuando llegó, se sentó en la mesa con las manos entrelazadas. He estado pensando mucho, dijo, mirando un punto indefinido frente a ella, pensando en si lo que siento es enojo, dolor o miedo. ¿Y has podido entenderlo?, pregunté. Creo que es todo junto, respondió. Pero hay algo más. Se detuvo. También hay amor. Y eso me confunde. Sonreí con ternura. El amor no desaparece solo porque algo se rompe, dije. El amor es terco. Ella rió un poco. Fue un sonido pequeño, pero honesto. Anoche me quedé despierta mucho rato, confesó, pensando en lo que él fue, en lo que es ahora, y en lo que podría llegar a ser. Porque sé que no es el mismo hombre que cometió ese error. No lo es, respondí. Pero tampoco puedo hacer como si no hubiera pasado, dijo con un hilo de voz. No deberías hacerlo, respondí. La sanación no nace del olvido, nace del recuerdo colocado en su sitio. Clara se secó una lágrima con rapidez, como si le avergonzara mostrarse vulnerable. Quiero intentarlo, dijo finalmente. No sé qué tan lejos pueda llegar, pero quiero intentarlo. Mi corazón se aflojó dentro de mi pecho. Ese es un regalo más grande que cualquier perdón inmediato, le dije. ¿Y Manuel? Lo necesita. Ella asintió. Pero le puse una condición, añadió. No una amenaza, solo una frontera que necesito. Me quedé en silencio, esperando. Le pedí que fuera absolutamente transparente conmigo, dijo. Que todo lo que tema decir, lo diga. Que nada vuelva a guardarse. Me miró fijamente. Y quiero que usted esté al margen, no por rechazo, sino porque necesito vivir mi matrimonio sin sentir que estoy compitiendo con su intuición. Asentí con suavidad. Lo entiendo, Clara, y te lo prometo, te daré su espacio. Hice una pausa. Los secretos ya cumplieron su ciclo aquí. Ella suspiró, aliviada. Cuando Clara se fue, me quedé un rato mirando la puerta cerrarse detrás de ella. No me sentí desplazada, me sentí libre. Por primera vez en años, el secreto ya no era mío. El peso había pasado a donde debía estar, entre ellos, no sobre mí. Manuel llegó más tarde. No esperé a que él hablara. Hoy vino Clara, le dije. Sus ojos se abrieron con inquietud inmediata. ¿Qué dijo? ¿Que quiere intentarlo? Respondí. Él se llevó una mano al pecho, como si necesitara sostener su propio corazón. ¿De verdad? De verdad, asentí. Pero quiere hacerlo a su ritmo, y quiere que su matrimonio exista entre ustedes dos, no entre tres. Él asintió lentamente, entendiendo lo que significaban esas palabras. Mamá me miró con gratitud rota. Gracias por soltar esto. Sus ojos se humedecieron. Sé que fue mucho para ti también. Le acaricié la mejilla, como cuando era niño. Hijo, los secretos pesan, pero no destruyen si se dicen a tiempo. Hice una pausa. Y tú lo dijiste a tiempo. Él bajó la mirada. No sé si sea suficiente. Es el inicio, respondí. Y a veces el inicio es lo único que se necesita. Esa noche, Manuel volvió a su casa. Caminó hacia la puerta con pasos nerviosos, pero decididos. Lo acompañé con la mirada desde la ventana, como si mi amor pudiera protegerlo a través del vidrio. Cuando él tocó, Clara abrió. Hubo un instante en que ninguno dijo nada. Solo se miraron. Supe que ese momento era una pequeña prueba, un puente frágil tendido entre dos corazones. Clara inclinó la cabeza hacia un lado. Él dio un paso al frente. Ella respiró. Él tragó saliva. Ella abrió un poco más la puerta. Él entró. La puerta se cerró lentamente. Me quedé mirando esa imagen fija un largo rato. No sabía qué pasaría dentro. No sabía si esa noche terminaría en abrazos, en lágrimas, en distancia o en promesas nuevas. Pero sí sabía que estaban juntos, que estaban ahí.
que ninguno había huido. Eso, para mí, ya era un milagro. Más tarde, me senté en mi sillón y abrí mi cuaderno otra vez. Escribí: cuando dos personas se sientan frente a frente, sin máscaras, sin excusas, sin armaduras, dar un paso hacia adelante ya es un acto de amor. No importa cuántas grietas haya. A veces, basta con que ambas manos sigan buscándose para saber que aún hay más camino por recorrer. Cerré el cuaderno lentamente, sintiendo una paz que no había sentido en semanas. Mi hijo ya estaba donde debía estar, intentando, aunque doliera. Y ella, quedándose, aunque temblara. Los días que siguieron al regreso de Manuel a su casa fueron un suspiro largo, sostenido en una cuerda fina entre la esperanza y el miedo. Ya no dormía en mi casa, pero tampoco dormía del todo tranquilo allá. A veces me mandaba mensajes tarde en la noche, cortos, casi susurros digitales que decían más de lo que aparentaban. Mamá, hoy no hablamos mucho. Ella está callada, pero no fría. Creo que está tratando, pero sé que le duele. Yo respondía siempre con calma, sabiendo que la procesión iba por dentro para los dos, porque Clara, aunque decidida a intentar, se movía como alguien que camina por territorio quemado. Y Manuel, aunque arrepentido, se movía como quien teme pisar cualquier rincón. Una tarde me llamó. Su voz sonaba más tranquila que en días anteriores. Hoy tuvimos una conversación larga, dijo. Siento que avanzamos, aunque despacio. ¿De qué hablaron?, pregunté con suavidad. De nosotros, respondió. De cómo empezamos, de lo que ella sintió siempre y de lo que yo nunca dije. Me senté en la mesa, escuchando sin interrumpir. Me dijo, continuó él, que durante años sintió que había una distancia que no lograba explicar, que yo siempre tenía un rincón cerrado dentro de mí. Mi corazón se apretó. Ese rincón era el secreto. ¿Y tú qué le dijiste?, pregunté. Que era verdad, respondió con honestidad, que ese rincón existía porque tenía miedo de que, si lo abría, se me desarmara la vida. Hizo una pausa pequeña. Ella lloró, añadió, pero esta vez no se alejó. Sonreí despacio. Eso significa que está empezando a verte de nuevo. Él respiró profundamente. Quiero reconstruir con ella, dijo, y sé que parte de reconstruir es dejar de huir de mí mismo. Esa tarde, Clara me mandó un mensaje, sencillo, pero lleno de significado. Gracias por escucharme sin juzgar. Yo respondí, gracias por seguir intentando. 2 días después, Clara me pidió vernos. Decidimos encontrarnos en un pequeño café del centro. Cuando la vi entrar, noté algo distinto en ella. No era alegría, porque la alegría necesita un alma liviana. Era algo más sutil, claridad, una luz tenue que apenas se asomaba, pero estaba ahí. Se sentó frente a mí y pidió un té de manzanilla. No quiero quitarle mucho tiempo, dijo. No me lo quitas, respondí sonriendo. Ella respiró hondo. He estado leyendo sobre el perdón, dijo. No para obligarme a sentirlo, sino para entenderlo. Me miró y descubrí algo que no sabía. No se trata de borrar lo que pasó. Se trata de decidir que no va a definir lo que viene. Asentí despacio. Es una decisión valiente. Ella jugueteó con el borde de la taza. Aún no lo he perdonado, confesó. Pero quiero construir un camino hacia eso. Ese camino se construye entre los dos, respondí. Ella bajó la mirada, como si dudara antes de hablar. Suegra, quiero pedirle algo. Dime. Quiero que me deje caminar este proceso sola con él. Se apresuró en aclarar. No por rechazo. No porque no la quiera, respiró hondo, sino porque, si quiero sanar, necesito sentir que estoy en mi matrimonio, no en una extensión del suyo. Sentí un nudo suave en la garganta. No era rechazo, era madurez. Lo entiendo, respondí con sinceridad, y te apoyo. Ella alzó la vista con alivio. Gracias, dijo, pero también quiero que sepa algo. ¿Qué cosa? Usted
No fue la enemiga en esta historia. Sus ojos se humedecieron. A veces confundimos protección con invasión cuando estamos heridas. Ese reconocimiento fue un regalo inmenso. No tienes que agradecer nada, le dije. Yo hice lo que pude, como madre. Ella sonrió suavemente. ¿Y yo, como mujer? Necesitaba saber que no estaba peleando sola. Cuando volví a casa, me encontré con Manuel sentado en el porche. Estaba nervioso, como si tuviera miedo de lo que Clara le había dicho. Cuando me vio, se levantó. ¿Hablaste con ella?, preguntó con ansiedad. Sí, respondí. ¿Y qué dijo? Me acerqué y apoyé una mano en su brazo. Quiere caminar esto contigo, dije. Pero necesita que yo me haga a un lado un poco. Él bajó la mirada, como si ese gesto lo tocara hondo. Mamá, no quiero que te sientas apartada, murmuró. No lo estoy, dije con una sonrisa suave. Solo estoy haciendo lo que debía hacer desde el principio, dejar que ustedes dos creen su propio hogar. Él tragó saliva, con los ojos brillantes. Gracias, susurró. Hijo. Le acaricié el rostro. Amar también es retirarse cuando ya no eres necesaria. Él me abrazó, un abrazo largo, sincero, lleno de agradecimiento silencioso. Esa noche recibí un mensaje de Clara. Solo 2 palabras. Gracias, suegra. Y supe que algo había cambiado, entre ellos, en mí, en la forma en que la verdad, por fin dicha, había empezado a sanar en vez de destruir. Más tarde, mientras la casa se sumía en el silencio nocturno, me senté en el sillón y abrí mi cuaderno. Escribí con una calma que no conocía desde hacía meses. No fui controladora. Fui guardiana de un secreto peligroso. Fui puente cuando no había palabras. Fui sostén cuando el miedo pesaba demasiado. Pero ahora es momento de soltar, porque el amor no se mide en cuánto retenemos, sino en la libertad que dejamos para que los otros crezcan. Cerré el cuaderno lentamente, sintiendo que mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, descansaba. Manuel estaba caminando hacia la verdad, Clara estaba caminando hacia la sanación, y yo, por fin, caminaba hacia la paz. El tiempo empezó a avanzar de una forma distinta, como si los días se hubieran vuelto más lentos, pero también más conscientes. Manuel dejó de dormir aquí y volvió definitivamente a su casa, aunque el ambiente seguía siendo frágil, como un cristal recién pegado, que todavía no termina de adherirse. Yo no preguntaba demasiado. Había aprendido, con dolor, que el acompañamiento silencioso también es amor. Una tarde de domingo, mientras regaba las plantas del patio, escuché mi teléfono vibrar. Era un mensaje de Manuel. Mamá, hoy Clara sonrió. Solo un poco, pero sonrió. Me quedé mirando la pantalla con el corazón apretado. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Puede ser un milagro cuando el alma está rota. Le respondí. Las sonrisas pequeñas sostienen mundos grandes. Paciencia, hijo. Pasaron unos segundos y llegó otro mensaje. La invité a caminar. Me dijo que sí. Sonreí sola, en el silencio del jardín. Esa misma tarde, Clara me llamó. Su voz sonaba tranquila, no completamente luminosa, pero sí menos cargada que antes. Suegra, quería decirle que Manuel está diferente, más presente. Me senté en la banca del patio. Cuando uno deja de oír, empieza a estar, dije suavemente. Creo que nunca lo había visto así, añadió ella, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Lo hizo, respondí. Los secretos pesan más de lo que imaginamos. Ella guardó silencio unos segundos. ¿Usted cree que pueda volver a confiar en él?, preguntó con un hilo de voz. Respiré hondo. No se recupera la confianza de golpe, Clara. Hice una pausa. Pero sí se recupera de a poquito, como quien cose una tela rota. Ella suspiró, cansada, pero firme.
No quiero que lo que pasó defina nuestro matrimonio, dijo. Entonces no lo permitas, respondí con dulzura. La memoria puede ser una herida o un recordatorio de que mereces algo nuevo. Escuché un asentimiento suave al otro lado. Gracias, susurró. Por todo. Aquí estoy, respondí. Cerca, pero no dentro. Esa semana, Manuel vino a verme un par de veces. Ya no para refugiarse, sino para compartir sus pequeños avances. Una mañana, entró a la cocina con una energía distinta. Mamá dijo, Clara me contó algo hoy. ¿Qué cosa? Dijo que admira la forma en que estoy hablando ahora. Sonrió un poco. Dijo que ya no siente que hablo desde el miedo. Lo miré con ternura. Porque ya no estás escondiendo nada, respondí. La verdad, aunque duela, libera. Él se apoyó en la mesa, más liviano. A veces pienso que el hombre que era antes de conocerla no merecía tener una segunda oportunidad. Me acerqué y toqué su brazo. Pero el hombre que eres, ahora sí. Él cerró los ojos un instante, absorbiendo mis palabras. Una tarde de viernes, Clara llegó sin avisar. Toqué su hombro para saludarla y noté algo diferente en su mirada, una mezcla de serenidad y nostalgia, como si hubiera hecho un largo viaje emocional. ¿Quieres pasar?, pregunté. Ella negó. Solo quería traerle algo, dijo, alzando una pequeña bolsa de papel. Dentro había unos panecillos dulces que solía comprar cuando estaban recién casados. Me acordé de usted, dijo, y de los tiempos buenos. Sonreí, sintiendo un calor suave en el pecho. Gracias, Clara. Son hermosos recuerdos. Ella bajó la mirada por un instante antes de decir, creo que estoy empezando a entender algo. Se detuvo. El amor no es nunca perfecto. Respiró hondo. Pero sí es una elección. Asentí, reconociendo la verdad de esas palabras. Y tú la estás eligiendo todos los días, respondí. Solo quería que lo supiera, dijo antes de despedirse. Se fue con pasos tranquilos. No era una despedida triste, era una despedida que abría puertas. Esa noche, Manuel me llamó. Su voz sonaba emocionada, aunque trataba de disimularlo. Mamá, pasó algo importante hoy. Cuéntame, cenamos juntos. Hizo una pausa pequeña, cargada de significado, y por primera vez desde que se enteró, me tomó la mano. Me quedé en silencio unos segundos, dejando que esa imagen tomara forma en mi mente. Eso es un paso enorme, dije finalmente. Yo no sabía si era real, confesó él. Pensé que me la iba a soltar enseguida, pero no. Su voz se quebró un poco. Me la sostuvo, como antes. Sonreí con una ternura que casi dolía. Porque está empezando a confiar de nuevo, respondí. No del todo, no completamente, pero lo suficiente para intentarlo. Él suspiró profundamente. Mamá, creo que la amo más ahora que antes de todo esto. El amor que se reconstruye, dije siempre, es más profundo que el amor que nunca se puso a prueba. Los días siguientes se sintieron distintos. Manuel me mandó menos mensajes, pero cuando lo hacía, eran mensajes buenos. Su tono era otro, más estable, más en paz. Clara también me escribió un par de veces, cortito, respetando su proceso, pero dejando ver que el dolor ya no era una herida abierta, sino una cicatriz en proceso de cerrarse. Una tarde, me senté en el sillón y abrí mi cuaderno. Escribí, el equilibrio vuelve cuando la verdad deja de ser un enemigo y se convierte en un puente. Cuando los silencios se nombran, cuando las culpas se enfrentan, cuando los dos deciden quedarse a pesar del temblor. La reconstrucción no es un muro nuevo, es un ladrillo puesto sobre otro con manos sinceras. Cerré el cuaderno, respirando profundo. Supe, entonces, que la tormenta había empezado a disiparse, no porque el cielo estuviera despejado, sino porque ellos habían decidido sostenerse bajo el mismo paraguas. Las semanas siguientes trajeron un ritmo nuevo, uno que no era ni pesado
ni ligero, sino constante, como una corriente suave que empieza a arrastrar las piedras que antes parecían inmóviles. Manuel venía a verme, pero ya no buscando refugio. Venía para compartir pequeñas victorias, pequeñas reconciliaciones, pequeños momentos de luz que aparecían entre él y Clara. Una mañana, llegó con una caja en las manos, una caja de madera que reconocí enseguida. Era la misma donde él guardaba las fotografías de su infancia, dibujos, cartas viejas, recuerdos que alguna vez fueron su refugio, y después se convirtieron en un rincón olvidado. «Quiero mostrarle algo», dijo, colocando la caja sobre la mesa. La abrió con cuidado. Dentro había una foto suya cuando era niño, sentado en el jardín, con una rama en la mano, y la sonrisa más honesta que había tenido en la vida. Clara vio esta foto ayer, me contó. «¿Y qué dijo?», pregunté. Sonrió, bajando la mirada, que quiere conocer al niño que fui, que quiere entenderme desde el principio. Esa frase me atravesó como un soplo cálido. «Eso significa que quiere reconstruir contigo desde la raíz», dije. Él asintió. Me dijo que, tal vez, si conoce la versión de mí que no tuvo secretos, pueda aprender a confiar otra vez en el hombre que soy ahora. Me llevé una mano al pecho. Qué gesto tan hermoso, tan sabio, tan profundamente humano por parte de Clara. «Hijo», dije con voz suave, «eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace alguien que todavía te ama». Él cerró los ojos un segundo, como si mis palabras lo afirmaran por dentro. Esa tarde, Clara me llamó, no con urgencia, no con pena, no con angustia, con serenidad. «Suegra», dijo con una voz más firme que en días anteriores. «Solo quería contarle algo». «Te escucho», respondí. «Hoy, Manuel y yo hablamos de nuestros miedos», dijo. «No del pasado, sino del futuro». Hizo una pausa, y por primera vez me escuchó sin defenderse, sin justificarse. Solo escuchó. Sonreí para mí. «A veces la escucha es el paso más grande», respondí. También me dijo, añadió ella, que no quiere vivir con ningún rincón oscuro, que prefiere herirme con una verdad, antes que lastimarme con un silencio. Esa frase me hizo cerrar los ojos. Era exactamente lo que yo había esperado durante tanto tiempo. «Clara», dije suavemente, «ese es un hombre que está aprendiendo a amar de verdad». Ella respiró profundamente. «Lo sé», susurró, «y, aunque todavía me duele lo que pasó, también sé que quiero seguir aquí». Mis ojos se humedecieron. Era la primera vez que Clara decía esas palabras con tanta claridad. «Estás haciendo algo muy valiente», le dije. «No soy valiente sola», respondió ella. «Él también lo está haciendo». Los días fueron pasando entre conversaciones, silencios necesarios y esfuerzos mutuos entre ellos. Yo lo veía, no desde adentro, sino desde una distancia amorosa. Y aunque a veces me entraban ganas de intervenir o preguntar, me repetía que esa etapa ya no me pertenecía, que el amor también consiste en soltar. Una tarde de sábado, mientras acomodaba unos viejos manteles, Manuel llegó con un brillo nuevo en los ojos. Se sentó frente a mí y respiró hondo, emocionado. «Mamá, hoy hicimos algo importante». Me giré hacia él, esperando. «Hicimos un pacto», dijo. «¿Qué tipo de pacto?» «Uno sencillo», sonrió apenas. «Que cada vez que sintamos miedo, lo digamos». Hizo una pausa. «Y que cada vez que uno quiera huir, le dé al otro la oportunidad de sostenerlo primero». Sentí un nudo cálido, dulce, profundo. «Eso es más que un pacto», dije. «Eso es un compromiso de vida». Él bajó la mirada, conmovido. Le dije que quiero que ella sea mi hogar, no por obligación, sino por elección. ¿Y ella? Dijo que quiere lo mismo. Se frotó los ojos. «Mamá, creo que la estoy recuperando de verdad». Lo abracé. Sentí su respiración pesada contra mi hombro. «No la estás recuperando», corregí suavemente. «Se están reencontrando». Esa noche, Clara me mandó un mensaje que me dejó sin aliento. Decía:
Hoy no lloré por lo que pasó, hoy lloré por lo que todavía podemos construir. Me quedé unos minutos sosteniendo el teléfono con las manos temblorosas. No respondí de inmediato. Quería darle el espacio para sentir, para procesar, para hablar desde sí misma y no desde el dolor. Al final, escribí: cuando el amor empieza a ser verdad, los corazones vuelven a respirar. Ella solo respondió: gracias. Los días que siguieron fueron más tranquilos. Las conversaciones tensas se hicieron menos frecuentes. Las miradas duras empezaron a suavizarse. Y Manuel ya no caminaba por la casa como quien carga un peso insoportable. Una tarde, mientras hacía limpieza, encontré una foto de la boda de ellos dos. Estaban riendo, tan jóvenes, tan llenos de esperanza. La tomé entre mis manos y la observé largo rato. Si alguien me hubiera dicho entonces que un día se romperían, no lo habría creído. Pero si me hubieran dicho que tendrían la fuerza de intentar reconstruirse, tampoco lo habría imaginado. La vida es así, impredecible, difícil, dolorosa, pero también capaz de regenerarse. Esa noche abrí mi cuaderno. Escribí: el amor no es un golpe de suerte. Es un trabajo silencioso, hecho de miradas sinceras, miedos compartidos y pasos pequeños hacia adelante. Perdonar no es olvidar, es decidir que vale la pena seguir caminando. Cerré el cuaderno y sentí una paz profunda. Manuel y Clara estaban empezando a construir algo nuevo, algo más real, más honesto, más humano. Y yo estaba aprendiendo a ser testigo, ya no guardiana. Las siguientes semanas estuvieron marcadas por una calma distinta, una calma que no era ausencia de conflicto, sino presencia de voluntad. Clara y Manuel seguían trabajando en su relación, pero ya no desde la herida abierta, sino desde la intención consciente de sanar. Yo observaba todo, desde la distancia que Clara me había pedido y que yo, con un poco de nostalgia, pero también con orgullo, había aprendido a respetar. Una mañana, mientras tejía una bufanda que llevaba meses posponiendo, recibí un mensaje inesperado de Clara. ¿Puedo pasar esta tarde? Quiero hablar con usted de algo importante. Sentí un pequeño nudo en el pecho, no de miedo, sino de presentimiento. Le respondí que sí. Cuando llegó, traía el rostro sereno, y sus ojos, aunque aún marcados por el cansancio, tenían una luz nueva. Se sentó frente a mí en la sala, tomó aire y mantuvo unos segundos de silencio antes de hablar. «Suegra, necesito agradecerle algo», dijo finalmente. «No tienes que agradecerme nada», respondí con cariño. «Sí», insistió, «porque, aunque usted guardó silencio por mucho tiempo, también fue la primera en ver lo que yo no veía». Sus ojos se suavizaron, y aunque a veces sentí que su presencia me inquietaba, ahora entiendo por qué. «Solo quería protegerte», respondí. Ella asintió. «Lo sé, y también quería protegerlo a él». Se detuvo. Creo que ambos lo necesitábamos. Hubo un silencio cálido entre nosotras. Clara continuó. «Manuel y yo hemos empezado terapia de pareja. Fue idea mía, pero él aceptó sin dudar. Se le quebró un poco la voz, y esa disposición me dio esperanza. Me llevé una mano al pecho, sintiendo cómo algo dentro de mí se aflojaba. «Eso es un paso enorme», dije. «¿Lo es?», respondió. Y algo que la terapeuta nos dijo me quedó muy grabado. ¿Qué cosa? Que a veces la infidelidad no aparece para destruir un matrimonio, sino para mostrar todo lo que no se había dicho antes. Respiró hondo. Y creo que en nuestro caso fue eso, una verdad que tenía que salir. Mi corazón se apretó suavemente. ¡Qué ironía! Yo había temido que el secreto destruyera su matrimonio, y ahora parecía convertirse en una puerta. «Clara», dije con ternura, «lo que están haciendo no es común», sonreí. «Es valiente». Ella bajó la mirada, como si las palabras la tocaran más de lo que esperaba. «Quería que supiera también algo más», dijo lentamente. «A veces sentí que usted me juzgaba».
Se mordió el labio. Y ahora entiendo que yo estaba proyectando mi propio miedo sobre usted. Le toqué la mano. Lo sé, hija. A veces las heridas nos hacen ver amenazas donde solo había amor. Ella esbozó una sonrisa tímida. Gracias por no soltarme, susurró. No tenía por qué hacerlo, respondí. Eres parte de esta familia. Esa noche, Manuel vino a casa después de su sesión de terapia. Traía una expresión cansada, pero ligera, como si hubiera llorado y también se hubiera liberado de algo. Mamá, dijo apenas entró. Hoy hablamos de cosas que nunca había dicho. Me senté frente a él con calma. ¿Quieres compartir alguna?, pregunté. Él asintió, aunque parecía dudar antes de hablar. Le dije a Clara que siempre tuve miedo de no ser suficiente, dijo finalmente, que, aunque la amaba, vivía con terror de decepcionarla. Eso te pesaba desde hace años, murmuré. Sí, respondió. Y también le dije que mi error no tuvo que ver con falta de amor. Sus ojos se humedecieron, sino con falta de valor. Sacudió la cabeza. Y que nunca más quiero ser un hombre que actúa desde el miedo. Lo toqué suavemente en el brazo. Ese hombre ya está desapareciendo, le dije. Estás creciendo de una forma hermosa. Él sonrió apenas. ¿Mamá? Clara me dijo algo que me dejó sin palabras. Suspiró. Dijo que no promete olvidar, pero sí promete mirar hacia adelante. Sentí un calor profundo recorrerme el pecho. Ese es un acto de amor inmenso. Él asintió, limpiándose los ojos. No sé si algún día podré perdonarme por lo que hice, dijo. No necesitas perdonarte, solo respondí. Vas a aprender a hacerlo caminando con ella. Un par de días después, Clara volvió a escribirme. Su mensaje era simple. Hoy nos reímos juntos. Fue la primera vez desde todo. Me quedé sosteniendo el teléfono unos segundos, dejando que esas palabras se grabaran en mí. La risa, en medio de la tormenta, es siempre señal de reconstrucción. Le respondí, la risa es el idioma del alma cuando empieza a sanar. Ella solo mandó un corazón. Una tarde, salí a caminar para despejar la mente. En una esquina del parque, vi a Manuel y Clara con un termo de café, sentados en una banca. Él estaba hablando y ella escuchaba con atención, tocándole la rodilla de vez en cuando. No se habían dado cuenta de que yo estaba allí, y me quedé a distancia, observando. Sus gestos eran suaves, sus miradas sinceras, sus silencios cómodos. No necesité escuchar las palabras. Supe que estaban volviendo a encontrarse. No desde la ilusión del pasado, sino desde una versión más madura y más real. Me alejé despacio, sin interrumpir ese momento. Esa noche, como ya era costumbre, abrí mi cuaderno. Los corazones que se rompen no vuelven a ser los mismos. A veces son mejores, más humildes, más abiertos, más conscientes. El amor no es negar la herida, es decidir caminar con ella hasta que deje de sangrar y empiece a ser cicatriz. Cerré el cuaderno con una paz suave en el pecho. Las cosas estaban cambiando, sanando, avanzando. Clara y Manuel ya no caminaban entre ruinas, caminaban sobre terreno nuevo, y yo aprendía a caminar a su lado sin invadir, sin temer, sin cargar más de lo que me correspondía. Con el paso de las últimas semanas, pude sentir cómo algo cambiaba en todos nosotros. No fue un cambio repentino ni lleno de celebraciones, sino uno silencioso, profundo, casi imperceptible, como cuando una herida deja de arder sin que te des cuenta del momento exacto en que comenzó a sanar. Poco a poco, Manuel y Clara dejaron de ser una pareja que caminaba sobre cenizas, para convertirse en dos personas que elegían cada día reconstruirse. Una tarde, mientras preparaba una sopa caliente, escuché que tocaban la puerta. Manuel y Clara estaban allí, tomados de la mano, una mano unida, sin tensión, sin miedo, una mano segura. Al verlos, sentí un nudo dulce en la garganta. ¿Podemos pasar?,
preguntó Clara con una sonrisa suave. Claro, hijo, respondí. Entraron y se sentaron juntos en la mesa. Se miraban de una manera distinta, como si hubieran atravesado una tormenta, y ahora apreciaran más la calma. Manuel dio un pequeño apretón a su mano antes de hablar. Mamá dijo, queríamos contarte algo. Mi corazón dio un pequeño salto, pero esperé. Estamos empezando de nuevo, continuó él. No como antes, no pretendiendo que nada pasó, sino desde una verdad nueva. Clara asintió, mirándome con una ternura que antes no se permitía. Y queremos que sepa, añadió, que usted fue parte de esta reconstrucción, no por controlar, sino por sostener cuando ninguno de los dos sabía cómo seguir. Sentí las lágrimas picándome detrás de los ojos, pero respiré para mantener la calma. No quería que pensaran que mi emoción era fragilidad, era agradecimiento. Hijos, susurré, no tienen idea de cuánto me alegra escucharlos así. Clara sonrió, esta vez con más luz. Nos costó, dijo. Hubo momentos en que pensé que no iba a poder. Pero cuando empecé a escuchar su historia completa, cuando lo vi vulnerable, cuando dejé de verlo como un hombre perfecto y empecé a verlo como un hombre humano, algo dentro de mí cambió. Ella, Manuel, la miró con profundo amor. Me está dando una oportunidad que no merezco, pero que voy a honrar todos los días. Clara lo miró de regreso, con una mezcla de firmeza y cariño. ¿Y yo? Solo quiero un matrimonio donde podamos mirarnos sin miedo, dijo, donde nada quede guardado bajo la mesa. Asentí, conmovida por la madurez en esas palabras. Ese es el matrimonio que sí puede durar, respondí. No el perfecto, sino el honesto. Manuel me tomó la mano con gratitud. Gracias por no dejarme caer, susurró, incluso cuando no quería escuchar. Le apreté los dedos. No te sostuve para detenerte, dije. Te sostuve para que pudieras llegar hasta aquí. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sillón favorito con una taza de té caliente. La casa estaba en silencio, pero no ese silencio pesado de semanas atrás. Era un silencio lleno de paz, de conclusiones, de caminos que por fin encuentran su dirección. Mientras tomaba el té, pensé en Clara, en cómo había llegado a esta familia con el corazón abierto, en cómo la vida la golpeó de una manera que no esperaba, y en cómo tuvo la valentía de quedarse incluso cuando todo le decía que huyera. Pensé en Manuel, en su crecimiento doloroso, en la sombra que arrastró por años, y en cómo ese error que yo tanto temí que destruyera su vida, terminó siendo la puerta hacia una versión más honesta de sí mismo. Y pensé en mí, en mis silencios, en mis miedos, en la carga que sostuve sola para que ellos no se rompieran. Me di cuenta de que, aunque me había dolido que Clara me llamara controladora, ahora entendía que ese dolor también fue parte del proceso. Nadie puede saber la historia completa cuando solo ve una pieza del rompecabezas. Y ahora que el rompecabezas estaba completo, ya no había sombra entre nosotras. Me levanté y abrí mi cuaderno. Escribí despacio, con el corazón tranquilo. Los secretos no siempre destruyen. A veces empujan hacia la verdad. El amor no es ciego, es valiente. Se queda incluso cuando el alma tiembla. Se levanta incluso después de romperse. Hoy, mi familia camina con más luz porque caminó a través de la oscuridad. Cerré el cuaderno lentamente, dejando que las palabras descansaran. Miré por la ventana. El cielo estaba despejado. Las luces de la calle brillaban como pequeños faros, y supe, con una certeza suave pero firme, que ya no tenía que cargar nada sola. Manuel y Clara tenían su propio camino, sus propias verdades, su propia historia que seguirían escribiendo juntos. Y yo, por fin podía descansar.